Bueno, esta es el examen de medio curso. Es una presentación oral de la unidad 1, 2 y 5. Y pues bueno, vamos a empezar. La unidad 1 es la competencia comunicativa en la sociedad del conocimiento. En la actualidad, pues la sociedad demanda a profesionales que sean capaces de convivir en situaciones comunicativas diversas y pues que se puedan adaptar a diversos contextos, ya sea laboral o estudiantil. Eh, Ahora, para el contexto actual, sociedad del conocimiento. El contexto actual demanda mayor calidad en múltiples aspectos. Ejemplo de ellos son la producción y comercialización de bienes y servicios, así como un excelente desempeño profesional, lo que redunda en la exigencia de mayor competitividad en el entorno mundial. ¿Qué son las competencias? Pues son el origen del concepto de competencia alude a enfrentamiento, pero pues hoy en día el concepto de competencia está más bien vinculado con el saber hacer, con el saber ser y con el querer hacer. La competencia comunicativa está considerada como una de las competencias básicas que se distingue por ser instrumental y transversal. Es el acto comunicativo entre dos o más personas en cualquier situación de intercambio que está regido por las reglas de interacción social. Ahora las dimensiones de la competencia comunicativa. La competencia comunicativa implica, por un lado, el conocimiento lingüístico, que está ligado al proceso de comprensión o recepción, y, por otro, al uso de la lengua, el cual está relacionado con el proceso de ejecución o producción. Ahora las habilidades lingüísticas, que son pues hablar y escuchar, leer y escribir, y todo esto pues en el contexto de la sociedad del conocimiento. En la comunicación intervienen varios factores como el que habla o escribe, el que escucha o lee y el contexto en que interaccionan estos. Entonces también están involucrados como el código o la lengua que utilizan y el canal de comunicación por el que pasan. La fórmula de Laswell, esta es muy importante en este tema ya que esta indica que tenemos un emisor que comunica un mensaje a través de un medio a un receptor con unas consecuencias, y aunque Laswell no lo señala, nosotros agregamos en un contexto específico. Esto es lo que señala la fórmula de Laswell. Y aquí podemos verla así graficada, pues primero es quién, se pregunta quién, o sea, quién es el que da la información, pues es el emisor. ¿Qué? Pues prácticamente está preguntando qué es lo que está diciendo, o sea, el mensaje que está dando. ¿Cómo? O sea, ¿por qué canal lo está dando? ¿A quién? O sea, ¿a quién va dirigido? Pues el receptor. Y el efecto, pues el efecto producido en la audiencia. La unidad 2 ahora es comprensión y producción del discurso oral. Esta es la interacción entre las personas, pues señala que se da gracias al proceso de comunicación, ya que este proceso, para que funcione, es necesario compartir significados en común, lo que no se limita solo a tener un mismo idioma, sino a evocar entre el emisor y el receptor las mismas ideas de lo expresado mediante el lenguaje. Modalidades del discurso oral. Mediante el uso de la palabra podemos solicitar y dar información, intercambiar ideas, exponer sentimientos, realizar transacciones, comprar, vender, cerrar tratos o cuestionar, entre otras cosas. Dentro de esto está la comunicación interpersonal, la cual es aquella que se desarrolla entre dos o más personas que están físicamente presentes, y en ella intervienen los 5 sentidos. La comunicación no verbal es otra. Esta se refiere a que cada gesto, postura o posición de una persona con respecto a la otra e inflexión de la voz comunican algo más que, bueno, algo más que pues ayuda a darle valor a las palabras.
Dentro de esta podemos encontrar la kinésica, que se enfoca en los movimientos corporales, como los gestos, el contacto visual, la postura y los ademanes. También está la proxémica, que es el uso y percepción del espacio personal y social, la distancia que hay entre dos o más personas que se comunican de manera directa, tienen diferentes significados. El paralenguaje, que es la manera en que pronunciamos las palabras, ya que la voz tiene características que nos ayudan a marcar el sentido de las palabras, como lo es el volumen, el ritmo, el tono, la entonación y la textura. Y así como otros elementos, pues en la comunicación cara a cara implica el uso de los 5 sentidos. Por tanto, el olfato, el gusto, el tacto y la vista, además del oído, nos proporcionan información importante. Ahora, la credibilidad en un buen orador. Primero que nada, pues el conocimiento del tema. Todo buen comunicador debe tener un amplio conocimiento de lo que va a exponer. Eso le permitirá manejar con fluidez el vocabulario adecuado en esa área. Así que, pues eso, conocerá los datos históricos. Además, va a tener facilidad de improvisar en caso de que se ocupe. El saber escuchar es muy importante para un buen orador, ya que tiene que primero escuchar para después saber cuándo y cómo hablar. Hay que estructurar las ideas antes de expresarlas y pues para ello se requiere, además del conocimiento previo, pues cultura general, ser buen observador y pues saber escuchar, ¿verdad? La idea previa que el receptor tiene del emisor pues es la reputación. Esta influye mucho en la manera en que éste percibe el mensaje. Por lo tanto, se espera de un ponente que posea el conocimiento y la experiencia en el área o tema que va a darse a exponer. Ahora, la unidad 5 habla sobre la integración de habilidades de la competencia comunicativa y pues señala que hablar ante un público que no conocemos es una prueba que demuestra el manejo de nuestras habilidades comunicativas. La preparación previa a la exposición del discurso. Es necesaria la organización del evento en el que participa el ponente, que incluye desde las pláticas con los organizadores hasta los detalles de logística del evento. Es muy importante la selección del tema del que vamos a hablar porque pues nosotros posiblemente podemos agarrar un pasatiempo favorito, ya que eso pues se nos va a hacer más fácil hablar al respecto del tema y por lo cual no solo lo vamos a escoger porque lo hacemos ese pasatiempo, sino porque también sabemos información que no todas las personas saben. El análisis de la audiencia, pues esto es más que nada analizar el público que tenemos enfrente de nosotros para así poder elegir entre qué tema, bueno, qué información tienen ya respecto al tema que vamos a hablar y qué tipo de lenguaje podemos o deberíamos utilizar. La administración del tiempo es muy importante ya que tenemos que tener en cuenta todo el tiempo que podemos utilizar para pues aprovecharlo al máximo, más que nada. La logística es el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo la organización, o sea, pues más que nada organizarnos, tener todo ya bien estructurado para que a la hora de ponerlo en acción, pues salga todo de la mejor manera. Ahora este tema de diferentes tipos de apoyo para la exposición del discurso. Señala que cuando hablamos ante un grupo de receptores, pues es con la intención de causar un efecto en ellos, ya sea que utilicen la información que les damos, que la recuerden en un futuro o que tengan una conducta específica. Ahora los apoyos verbales, pues
señalan que la argumentación es el tipo de discurso que utilizamos cuando queremos influir en una conducta de pues, las personas a la que va a dirigir el mensaje. Para esto podemos utilizar apoyos verbales, como por ejemplo sería el ejemplo, la estadística, la cita y la analogía, entre otros, como la descripción y varios más. En los apoyos físicos nos podemos encontrar que, pues, además de la presentación, de que la presentación debe de llevar argumentos adecuados y concisos, pues también requerimos mostrar algo físicamente para llamar la atención del público. Así, por ejemplo, si vas a hablar de celulares, pues lleva un celular que te vaya a servir a la hora de mostrarlo al público para así poder llamar su atención más fácilmente. Otro apoyo que podemos utilizar es el audiovisual, que es el que pues, son sonidos procesados y presentados por la computadora para así animar al público o que se metan más a la charla entre el emisor y el receptor. El reporte escrito es una parte muy importante del discurso, ya que pues todo buen orador debe organizar sus ideas. Y para esto pues es necesario la proyección escrita de estas mismas. Identificar el propósito es un paso muy importante, ya que debemos definir cuál es el propósito del tema primero. O sea, para qué quiero hablar de él, cómo quiero que reaccione el público después de que lo escuche. Las partes del ensayo, pues básicamente el ensayo tiene 3 partes, que serían la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y esto sería todo. Muchas gracias y nos vemos.